El club subterráneo ardía con el ruido del pecado y el lujo. Luces rojas, música baja y el constante aroma de cigarros caros, mezclado con perfume. Todo vibraba con la energía de la decadencia y el poder. Pero él ni siquiera lo notaba. Estaba demasiado borracho. Tropezó con el borde de una mesa sin siquiera sentirlo. Los ojos nublados, la garganta ardiente por el alcohol. No pertenecía a ese lugar, ni al cuero reluciente, ni a las risas afiladas, ni a las miradas que medían el valor de un cuerpo como si fuera mercancía. Pero ahí estaba, perdido, desarmado, y sin saberlo, caminando directo hacia la boca del lobo. Fue entonces cuando lo vio. Desde el rincón más oscuro del club, entre humo y guardaespaldas vestidos de negro, él lo observaba. Nadie decía su nombre en voz alta, pero todos sabían quién era. El jefe, el dueño del lugar, el hombre al que incluso los criminales temían mirar demasiado tiempo. Al principio fue curiosidad. Un hombre ebrio tambaleándose entre llenas hambrientas siempre daba para reír. Pero luego, su expresión cambió. Ese chico estaba demasiado expuesto, demasiado suave, y no le gustó nada la forma en que otros lo miraban. Uno de sus hombres fue el primero en moverse. Una mano dura sujetó al chico por el brazo, como quien marca lo que quiere para sí. El chico apenas reaccionó. Solo parpadeó, confundido, hasta que una voz cortó el aire con filo de acero. «Déjalo». El silencio se tragó la música. El hombre soltó al chico como si quemara. Todos sabían que cuando él hablaba, se obedecía sin réplica. El chico giró lentamente, y por primera vez, sus miradas se cruzaron. Ojos oscuros, intensos, imposibles de leer, pero estaban fijos en él, como si el resto del mundo hubiera dejado de importar. No supo cómo, pero unos segundos después, ya estaba sentado en el reservado privado, frente a ese hombre de traje negro, con la mandíbula apretada y los dedos enguantados sobre la mesa. El calor de su mirada lo envolvía. Cuando intentó dar otro sorbo a su trago, una mano elegante se adelantó y le quitó el vaso. Los dedos del mafioso rozaron los suyos con una suavidad inesperada. «Alguien podría aprovecharse de ti», murmuró, con una sonrisa que era más amenaza que ternura. Luego se inclinó, su voz rozando su oído. «Alguien como yo». Un escalofrío le recorrió la espalda. No por miedo, o no solo por eso. Había algo en él que atrapaba, que seducía. Una oscuridad peligrosa que, en lugar de ahuyentarlo, lo atraía como fuego en una noche helada. «¿Y vas a hacerlo?», preguntó sin pensarlo, con la voz temblando. El jefe sonrió, no como antes. Esta vez fue más lenta, más sincera, más peligrosa. «Todavía no lo he decidido». Y mientras la noche avanzaba, el mundo afuera desapareció. Él no era un inocente, y el jefe no era un héroe. Pero algo en medio de esa oscuridad, una chispa, una conexión, comenzaba a encenderse. Y tal vez, en un mundo donde el amor no tiene cabida, esa chispa sería suficiente para empezar a quemarlo todo. El reservado estaba en silencio, pero no era un silencio cómodo. Era denso, cargado, como si cada segundo que pasaba en presencia de Blake lo envolviera un poco más en algo que no podía controlar. Matías, porque ese era su nombre, aunque nadie en el club se molestó en preguntarlo. Se sentía observado como nunca antes, no como una pieza que alguien quería usar, sino como un enigma que alguien intentaba descifrar. «¿Sabes dónde estás, Matías?», preguntó Blake, apoyando el vaso en la mesa sin apartar la mirada. Matías tragó saliva. Su voz aún era un hilo inseguro, en un lugar al que no debería haber entrado. «Correcto», dijo Blake, inclinándose un poco hacia él. «Y, sin embargo, aquí estás». No era una pregunta, era un juicio, una acusación, o tal vez una invitación. Matías ya no estaba seguro. «¿Y qué vas a hacer conmigo?», susurró, más atrevido de lo que se sentía en realidad. Blake se rió, una risa baja,
casi inaudible, que hizo vibrar el aire entre ellos. No lo sé todavía. Eres un problema. Los chicos como tú no duran mucho aquí. Eres demasiado real. Matías desvió la mirada, incómodo con el elogio escondido entre las palabras. Pero Blake no se lo permitió. Le tomó la barbilla con 2 dedos y lo obligó a volver a mirarlo. No bajes la vista. Aquí nadie te toca sin mi permiso. ¿Entendido? Matías asintió y sintió que el corazón se le aceleraba de forma irracional. Esa noche no pasó nada más. Ningún beso. Ningún roce furtivo. Solo miradas, una conversación interrumpida por el deseo contenido y una promesa muda que flotaba en el aire. Cuando Matías se levantó para irse, Blake lo detuvo. Mañana, 8 de la noche. Aquí. Te quiero sobrio esta vez. ¿Y si no vengo? Preguntó, intentando sonar desafiante. Blake sonrió con un dejo de peligro. Vendrás. Y tenía razón. Matías no sabía por qué estaba ahí. Había tenido todo un día para arrepentirse, para pensar en lo estúpido que era volver a un lugar gobernado por un hombre como Blake, un mafioso, un depredador, un hombre que podía romperlo sin esfuerzo. Pero a las 8 en punto, estaba en la entrada del club. Esta vez estaba sobrio, demasiado sobrio. Sentía cada paso como una sentencia. Las miradas lo seguían mientras atravesaba el salón principal, aunque esta vez nadie se atrevió a tocarlo. Era como si el aire a su alrededor pesara con un solo mensaje, intocable. Blake ya lo esperaba en el reservado, sin guardaespaldas, con una copa medio vacía y la misma mirada imposible de leer. «Llegaste puntual», dijo sin levantarse. «No quería que vinieras a buscarme», respondió Matías, intentando sonar más fuerte de lo que se sentía. Blake soltó una risa suave, y con un gesto de la mano, le indicó que se sentara. Esta vez, no le ofreció alcohol. «¿Sabes lo que pensé toda la noche después de que te fuiste?», preguntó, mirándolo fijamente. «¿Que fue un error traerme aquí?», aventuró Matías. Blake negó con la cabeza, despacio. Luego se inclinó hacia él, con la voz baja pero cargada de algo más oscuro. «Pensé en lo fácil que sería quedarme contigo, tenerte aquí, guardarte solo para mí». Matías sintió un escalofrío. No sabía si eso era una amenaza o una confesión. «¿Y por qué no lo haces?», preguntó desafiándolo. Blake no respondió de inmediato. En cambio, se recostó en el asiento, lo observó como si evaluara cada uno de sus gestos y finalmente murmuró: «Porque todavía no estoy seguro de si te quiero por lo que eres, o por lo que despiertas en mí». Matías tragó saliva. Esa respuesta, lejos de calmarlo, lo desarmó por completo. «¿Y qué despierto en ti?», preguntó, casi en un susurro. Blake se acercó. Esta vez, lo bastante como para que sus rodillas se rozaran, como para que su respiración golpeara directo contra la piel de Matías. Algo que no siento hace mucho tiempo, algo que me obliga a bajar la guardia. El silencio volvió a caer sobre ellos, denso, cargado de posibilidades. Y entonces, sin pedir permiso, Blake lo besó. No fue un beso suave, fue hambre, fuego contenido. Fue el tipo de beso que advertía que no había vuelta atrás. Matías no se resistió, porque lo había estado esperando desde la primera noche. Porque había algo en Blake que lo aterraba, sí, pero también lo hacía sentir visto, deseado, protegido, incluso entre monstruos. Cuando el beso terminó, Blake apoyó la frente contra la suya. «No te vayas esta vez», dijo con voz rasposa. «No quiero que esta noche se acabe todo